Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus especial, ¿vale? Por eso que estoy con la gorrita. De esa manera pueden diferenciar, mi querido Géminis. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el mensaje del cuenco de cuarzo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, a ti te viene una sorpresa, Géminis. Viene algo a tu vida, pero como que te va a dar un poco de desconfianza, de recelos. Es como que me dice Richard, demasiado bonito para ser verdad. Algo que tú creías que ya estaba zanjado, que ya estaba olvidado, mi querido Géminis, te viene un regalo, una sorpresa, una llamada. Si esto lo relacionamos lo que es en la parte del amor, seguramente tú me dices, Richard, ya no confío en esta persona, sus lágrimas son de cocodrilo, podría ser, ¿no? Si lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, del proyecto, posiblemente te llamen de un lugar donde las cosas pues no terminaron bien. A lo mejor tuviste que renunciar, había muchas discusiones, muchos líos, te estresabas en ese lugar y posiblemente te llamen de ese lugar porque siento como que algo que tú creías que ya estaba zanjado, terminado, te viene una sorpresa, pero tú tienes tu desconfianza, Géminis. O hay personas que vuelven a tu vida también. Pueden ser amistades, pueden ser compañeros de trabajo, personas con las cuales de repente las cosas se han zanjado. Vuelven personas a tu vida, mi querido Géminis, ¿vale? Pero yo siento que tú me dices, Richard, no. Yo puedo tropezar lo que es una vez, pero dos veces no, Richard. No, yo no vuelvo a caer otra vez en ese juego. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿vale? Pero algo viene, Géminis, algo vienes. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Sí, cariño, pero yo lo que siento también, Géminis, vas a estar muy desconfiado, muy desconfiada, porque siento que esta persona que viene, en algún momento te han hecho quedar mal. Sí, en algún momento, cariño, como que tú de repente has puesto toda tu confianza, tú de repente has puesto toda tu fe, lo abriste la puerta de la casa o simplemente entregaste tu amor, Géminis. Entregaste tu amor. Pero la carta del 8 de bastos, en otro mazo representa, hay un personaje que está solo tomado de un basto y atrás hay muchos bastos, pero ese personaje se está recuperando, está herido o está herida. Entonces yo siento, cariño, que muchas personas, muchas energías o cosas que tú has vivido que te han causado mucho daño, vuelven a tu vida. Pero tú me dices, Richard, me costó volver a recuperarme, me costó salir adelante. Pero vas a tener mucho contacto, mucha comunicación. Te llega contacto, comunicación, cariño de personas o de sucesos que te van a poner un poco nervioso o nerviosa. Vamos a continuar. A ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Sí. Siento inclusive, Géminis, que si tú de repente estás con una persona que puede ser también una relación oculta, vamos a suponer, ¿vale?
Siento que como que la otra parte te va a poner entre la espada y la pared. A lo mejor te dice, tienes que tomar una decisión, ya llevamos mucho tiempo así, yo te quiero, pero no me gusta estar lo que es en la sombra. O tú de repente, Géminis, me dices, Richard, soy yo quien va a decir esto. Ya no quiero estar lo que es en la sombra. Me siento asqueado de esta situación, me siento herido, herida de esta situación. Quiero que me saque a la luz. Siento que esto también va a pasar para vosotros, ¿vale? Es por eso te digo, a ti te llegan sorpresas, situaciones que a lo mejor tú creías que nunca iba a cambiar, o que tú no ibas a cambiar, o que esta persona no iba a cambiar su energía. Te llegan sorpresas, pero también te llega contacto, comunicación con personas con las cuales tú has tenido un problema. Porque si tú te das cuenta, aquí alguien pide una oportunidad, pero fíjate muy bien en el cristal. Porque es como si fuera una estantería. Ese cristal está roto, cariño. A la mínima, al mínimo golpe, Géminis, se destroza esto. Por eso como que tú me dices, Richard, ya me estoy recuperando, ya estoy ganando fuerza, ahora me pide una oportunidad y sé que si a lo mejor yo le doy una oportunidad, pues simplemente luego voy a quedar hecho polvo, voy a quedar peor. Siento que viene esta persona cuando tú has recogido los pedacitos de tu corazón o simplemente te has recuperado. ¿Ves? ¿Ves, Géminis? Mira, la carta del caballero de copas, cariño. Sí, alguien viene a hacerte una propuesta. Alguien se pone en contacto contigo, alguien te habla de sus sentimientos o simplemente aquellas personas con las cuales tú habías tenido lo que es una discusión, vienen a hablar contigo o hacen las paces, cariño. Pero la última palabra lo tienes tú. Recuerda lo que te he dicho con el cuenco de cuarzo. Yo te noto un poco desconfiado, desconfiada, te noto que me dices, Richard, siento que esto es simplemente una locura más. Siento que están aburridos, cansados o que me va a volver a fallar otra vez. Te noto así. Pero aquí hay una propuesta, Géminis. Aquí hay una persona que quiere recuperarte. Aquí hay situaciones que quieren recuperarte. Porque también puede ser el trabajo también. Vosotros, yo qué sé, se han dicho de todo a tu jefe, a tu jefa, y pues ya después de 3, 4 años te dice, Géminis, quiero que vuelvas a la empresa. Porque valoran tu trabajo, ¿no? Pero tú me dices, Richard, yo no quiero. Vamos a ver, cariño, te voy a dar lo que es signos. Te voy a dar signos, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. En primer lugar me sale lo que es un Capricornio. Me sale un Cáncer. Me sale un Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Te he dado signos, ahora iniciales. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Siento que tus enemigos o personas con las cuales de repente has tenido algún tipo de conflicto, de enfrentamiento, ahora te vienen a hablar como si no hubiera pasado nada. La letra G, la letra Y, la letra B, mi querido Géminis. Muy bien. Voy a sacarte un mensaje del Arcángel Gabriel. ¿Qué me quieren decir? Mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. Dice, Jardín Eterno, escucha. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El Jardín Eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, mi querido Géminis. En pocas palabras te dice, amor propio. Y deja de estar preguntándote por qué vuelve, por qué me busca, por qué se pone en contacto, porque siento que tú ya sabes por qué viene. Y siento que también tú sabes cuál va a ser el desenlace, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. A lo mejor tú me dices, Richard, porque yo siento que tú desconfías. Si tú desconfías, Géminis, es por algo. Tienes que hacer caso de tu intuición, de esa vocecita interna. Yo siempre digo a todos los signos, vosotros tienen la respuesta, pero cuando están en ese problema, lamentablemente, no ven con claridad. Si no te convence tener trato o contacto con ellos o con ellas, pues simplemente, cariño, no te compliques tu vida, porque yo siento que te ha costado recuperarte. Yo siento que has pasado, como se dice, sudor y lágrimas, cariño. Te ha costado recuperarte. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor me dice, Richard, ¿por qué no han aparecido antes? Bueno, se habrán dado su tiempo, cariño. Vamos a ver, Géminis. Yo quiero preguntar cuáles son sus intenciones.
¿Por qué ellos se ponen en contacto contigo? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? A ver, vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Por qué todo el mundo vuelve a la vida de Géminis? ¿Por qué le buscan de repente de ese trabajo, de ese proyecto? ¿Qué pretenden, qué quieren? ¿Por qué su ex regresa? Porque puede ser tu ex también. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, cariño, porque el mundo entero prácticamente se va en su contra, porque el karma ha tocado su puerta, porque nadie lo comprende como tú, o porque en estos momentos, cariño, necesita de tu ayuda, porque tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, mi querido Géminis. Se siente entre la espada y la pared. ¿Sabes qué siento, Géminis? Que contigo pierde mucho. Es esto. Siento que tú de repente eras clave en su vida. Siento de que tú eras importante en su vida. O simplemente si lo relacionamos lo que es en la parte del trabajo, pues nadie se desenvuelve como tú. O si a lo mejor esta persona era tu empleado, tu empleada, sabe que nadie va a ser tan honesto como tú, cariño, tan consciente como tú. Por eso que te buscan. Tienen problemas económicos con la familia, con la casa, en su vida. Por eso que te buscan, mi querido Géminis. Se sienten entre la espada y la pared. Ahí es cuando valoran, corazón. Cuando le va todo bien, pues no se acuerdan de ti, cariño. Pero cuando se quedan solos y solas, pues simplemente te buscan. A ver, voy a sacar más cartitas, Géminis. Y tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Se siente avergonzada por algo que ha pasado entre vosotros o cómo te ha tratado. Porque esta carta del 5 de copas, si te das cuenta, está como Dios lo trajo al mundo. Se siente avergonzado, cariño. O de repente su entorno puede ser que también lo está diciendo. ¿Cómo puede ser que tú te hayas portado así con Géminis? ¿Cómo puede ser que hayas dicho esto? O simplemente lo has pagado de esta manera. Se sienten avergonzados en estos momentos. Vamos a sacar más cartitas. Y tenemos lo que es la carta del Sobo. Toma mi agüita. Siento, cariño, que ellos buscan empezar otra vez desde cero. Siento que ellos necesitan que haya un poco de luz en su vida. Su vida ha sido un tormento, Géminis, o simplemente su conciencia, o simplemente desde que tú te marchaste de ese lugar, como que las cosas no han funcionado, porque cierras con la carta del Sol. ¿Ves? Ellos quieren tener otra vez armonía, claridad, buen ambiente, buena comunicación. Ellos quieren una oportunidad. Pero te vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú, cariño. Las cosas no le están marchando bien. Es como si hubiera llegado el karma, pero así, de una forma fulminante, cariño. Ha llegado el karma en su vida. Y por eso que ahora te buscan. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Entonces, cariño, esto también está relacionado para aquellos que a veces yo escucho los mensajes. Richard, ¿cuándo voy a encontrar un hombre? ¿Cuándo voy a encontrar una mujer? Estoy solo, estoy sola. Eso se llama desesperación, se llama estrés. Y cuando vosotros están desesperados, desesperadas, el universo simplemente lo interpreta como algo negativo y que a ti te gusta estar viviendo de una forma negativa. Tú lo que tienes que hacer, cariño, no estés contando los minutos, los segundos, si aparece ese amor, si aparece esa persona. Vive tu presente, vive tu momento, Géminis. Visualiza cómo te gustaría que sea tu futuro, pero con alegría. No con desesperación. De esa manera te va a llegar el gran amor de tu vida, corazón. Muchas veces porque tenemos miedo a la soledad, cariño, muchas veces de repente aceptamos a la primera cucaracha que pasa. No, date un tiempo, conócelo, trátalo y luego de ahí pues sacas lo que es una conclusión. Pero no tomes decisiones precipitadas. Hombres hay por montón, cariño, seguro que llega. Una mujer hay por montón también, seguro que llega. Pero tómate las cosas con calma, Géminis. Te voy a dar lo que es las características porque siento que me dice Richard, ¿cuándo, Richard? ¿Cuándo? Yo necesito calor de hombre. Yo necesito, Richard, por Dios. Se acerca Navidad, ¿con quién voy a rellenar el pavo? ¿Con quién voy a rellenar el pavo, Richard? A ver, vamos a ver.
Vamos a ver, corazón, las características. Tómate las cosas con calma. No vaya a ser que inclusive estás conociendo personas, cariño, y de repente tu conciencia, una vocecita interna te dice, no tomes una decisión precipitada, pero como estás desesperado y desesperada por hombre o por mujer, cariño, pues no vaya a ser que cometas un error. La carta del 3 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento, corazón, que va a haber una conexión o un encuentro con estas personas, a pesar que muchos de ellos, especialmente ellos, están como un poco resentidos contigo, pero por amor a los hijos, a la familia o los buenos recuerdos, vuelve otra vez a tu vida, mi querido Géminis. La carta de la muerte, sí, un nuevo comienzo, un nuevo despertar. No sé por qué siento, Géminis, que muchos de ustedes me dicen, Richa, voy a perdonar, pero ya está, solamente quiero cerrar ese ciclo, quiero renacer. Posiblemente, Géminis, muchos de vosotros también van a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Escorpio. Y muchos de vosotros, Géminis, van a estar conociendo personas del signo Escorpio o elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. La carta del 8 de bastos, cariño. Te sigue mucho la carta del 8 de bastos. Estos encuentros, corazón, pueden ser de repente de personas que están en el extranjero. O de repente cuando tú haces un viaje o ellos hacen un viaje, se van a encontrar contigo. O de repente vas a tener algún tipo de llamada o de contacto de parte de ellos o de ellas, mi querido Géminis, ¿vale? Te voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo en economía. La carta de la torre, cariño, tienes que hacer cambios, tienes que reinventarte, tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, lo que es en el aspecto laboral. Si se te presenta una oportunidad, adelante, tienes que reinventarte, recíclate, remodela todo, tu negocio, tu espacio, cariño, para que de esta manera el dinero empiece a fluir en abundancia en tu vida. No te quedes estancado o estancada en la economía, tienes que seguir creciendo. Hasta la vista y sé feliz. Mi querido Géminis, te quiero mucho, ¿vale? Haz caso de tu intuición.